Hola, ¿cómo les va? En el video de hoy lo que vamos a hacer es crear un manager de usuarios, el cual va a administrar usuarios. Va a ser una clase y vamos a crear dos métodos para probar a ver cómo sería esto. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que vamos a hacer es la estructura de nuestro programa. Vamos a hacer una carpeta, app. Dentro de la carpeta vamos a crear nuestro app.js. Vamos a crear una carpeta que se va a llamar Files, que es donde vamos a almacenar la información de nuestros usuarios. Además, vamos a crear otra carpeta donde vamos a crear los managers. Hasta acá todo bien. Nosotros vamos a usar el file system, el FS de Node. Pero para iniciar, como queremos usar eh, el import y no el require, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, con el botón derecho dentro de app.js vamos a poner abrir terminal integrado. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer npm init-y y lo que va a hacer nos va a crear nuestro package JSON, que es la configuración de nuestro programa. Si nosotros ahora hiciéramos esto, fíjense, import fs from fs de file system de Node.js, vamos a la terminal. Si nosotros con el S listamos los archivos y vemos que tenemos app.js, hacemos node, con tab lo va a traer y me tira un error. ¿Por qué? Porque no podemos usar el import fuera de lo que es el del tipo module. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Vamos al package.json y en cualquier lugar, en cualquier renglón, yo lo voy a hacer abajo de description, vamos a escribir type y ya me lo trae. Y fíjense, nosotros estamos trabajando con CommonJS, lo que vamos a hacer es trabajar con module. De esta forma, guardamos, vamos de vuelta a app, lo ejecutamos nuevamente en la terminal y ya no hay ningún problema. Eso es lo que teníamos que arrancar. Bien, esto lo vamos a borrar porque acá no va. Bien, lo primero que vamos a hacer es nuestro manager. Nuestro manager se va a llamar manager users.js. El manager users es en donde nosotros realmente vamos a usar el import fs from fs, que es el file system de Node. Y acá lo que vamos a crear es una clase que se va a llamar manager user. Entonces, de esta forma la vamos a hacer. Le vamos a hacer el export default. Y ahora sí, con la palabra reservada class, manager users. Por convención usamos el mismo nombre que tiene el archivo. Abrimos, cerramos y ahora sí. Para hacerlo un poco más interesante, vamos a hacer que cuando instancien nuestra clase, determinen dónde va a estar el archivo. Entonces lo que vamos a hacer es un constructor y dentro del constructor lo que le vamos a decir es que va a recibir el path de la dirección del archivo. Y nosotros internamente lo vamos a manejar con this.path es igual al path que estamos recibiendo del constructor. Bien, lo que nosotros vamos a hacer es dos métodos bien sencillos y después más adelante en otro video podremos profundizarlo. Lo que primero vamos a hacer es el get users, que va a ser asíncrono, que va a ser un método de nuestra clase, y el otro que vamos a hacer es el create user, y ese también va a ser un método asíncrono
Pero lo que sí vamos a hacer, va a recibir un usuario, un user. Muy bien, ya tenemos los dos métodos. Vamos a iniciar con el getUsers. El getUsers, lo que vamos a hacer es primero, es a partir del módulo del file system, vamos a preguntarle de forma sincrónica si es que existe el archivo que vamos a usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el file system.existSync, que es sincrónico, y le vamos a pasar el path. This.path. Si existe, lo que vamos a decir es que nos lea const data es igual, y lo vamos a hacer con el file system, pero con promises, con promesas. Y le vamos a decir que haga el read file. Y le vamos a pasar como parámetro el this punto el path. Y como segundo parámetro le vamos a decir que lo que queremos hacer es que me lo tome del tipo UTF-8. De esta forma, nosotros podemos leer de forma sincrónica, el contenido de nuestro archivo, que es el path que le acabamos de pasar al constructor en nuestra instancia. Cuando lo tengamos, nosotros vamos a manejar JSON. Entonces al JSON lo que le vamos a decir es que me lo convierta en realidad, que me lo parsee en objeto, y le vamos a decir users es igual a que a JSON.parse, y le vamos a pasar la data. Y en ese caso, una vez que ya tenemos todos los usuarios leídos desde el archivo, le hacemos return y de los usuarios. Con esto se iniciaría una parte de la ejecución de este método. ¿Qué sucede si no existe el archivo y se ejecutó por primera vez? Bien, lo que vamos a hacer, vamos a manejar el contenido del archivo como si fuera un array. Entonces, lo que le vamos a hacer es lo siguiente, le vamos a retornar un array vacío. No hay usuario, no hay archivo ahora, o no hay archivo o usuarios. ¿Qué sucede? Cuando yo haga el create user, vamos a usar la función de promises, el write_file. El write_file lo que hace es reescribir todo el archivo, y si no existe, lo crea. Entonces, si nosotros mandamos por primera vez el archivo, la lectura nos va a dar array vacío. Pero si queremos crear el primer usuario, lo que va a hacer es crear el archivo junto con el usuario. Entonces no vamos a tener ningún problema con eso. Bien, ahora, ¿cómo haríamos para crear el usuario? Bien, lo primero que tenemos que hacer es el usuario lo vamos a agregar al archivo ya existente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces lo que yo primero que voy a hacer es users, lo voy a traer a partir, await, de lo que sería el this, el método que ya tenemos, que es getUsers. Entonces, ¿qué sucede? Si es el primer usuario y no hay ningún archivo, lo que va a hacer me va a traer el array vacío. Y nosotros lo que vamos a hacer es sumar nuestro usuario al array vacío o a los usuarios que ya existen. Pero, como para darle un poco más de color al desafío, le vamos a crear una ID al usuario. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si users, el que me acaba de traer, le decimos que vemos el tamaño que tiene, le hacemos el length, y es igual a 0, significa que todavía el archivo no existe y que es el primero. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir al user? .id es igual a 1, porque es el primero. En cambio, si no es el primero, vamos a decir que user.id va a ser igual al último ID más 1. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el último ID más 1? Bien, vamos a decir que users
yo quiero acceder al último elemento del array, entonces vamos a decir que es users.length -1. ¿Por qué? Porque arranca de 0 el array. Entonces le saco 1 para que tenga en cuenta el 0. Y decimos que me traiga el ID del último usuario que existe, pero le vamos a sumar 1. Y así lo tenemos de forma secuencial. De esta forma ya tendríamos el ID, los usuarios. Lo único que resta por hacer son 3 cosas. Lo primero es sumar a los users el usuario o el user que me acabo de agregar el ID. Lo siguiente es escribir el archivo con todos los usuarios, además del nuevo usuario que yo acabo de agregar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer de forma síncrona con await. Tengan en cuenta que yo sumé el async para que sea sincrónico el método. Entonces decimos fs.promises.writeFile. Y le vamos a decir que, primero, tenga en cuenta el path en donde vamos a guardar el archivo. Y lo siguiente, lo que vamos a pasar es el JSON, que es un objeto, el user es un objeto, entonces lo que vamos a hacer es el JSON Stringify. Y dentro del JSON Stringify lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que me cambie users bien. Vamos a hacer, le vamos a pasar al JSON Stringify users, que es lo que queremos convertir a string, o lo queremos convertir a JSON, y le vamos a pasar el parámetro null y t para que lo reemplace y para que nos haga el identado. Y lo siguiente es el return de users. ¿Qué es lo que le vamos a devolver con este método? Son todos los usuarios, además del usuario que acabamos de guardar. Bien, de esta forma ya creamos los dos métodos que necesitamos. Uno es para que me traiga todos los usuarios y el otro es para que me cree un usuario. Ahora, ¿de qué manera yo a esto lo puedo implementar en mi app? Bien, ahora en mi app lo primero que yo necesito hacer es importar la clase que yo acabo de crear. Entonces hago import manager users y le hacemos el from, abrimos comilla, punto barra y ya me lo toma manager barra manager users. Algo importante a tener en cuenta que acá no lo trajo es el punto JS. Si nosotros no le ponemos el punto JS, va a dar un error. Bien, ahora, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es declarar el path desde donde nosotros vamos a trabajar con nuestro archivo. En nuestro caso, el path es files y el nombre va a ser users. Entonces vamos a decir que nuestro path va a ser barra files barra users.json. Bien, y hasta acá está todo bien. Vamos a crear nuestra instancia. Const manager es igual a new, que manager usuarios, manager users, y a ese le vamos a pasar el path que necesitamos para que se ejecute. Bien, como los métodos son asincrónicos y estamos trabajando con lectura de archivos, todos los métodos que vamos a invocar desde la instancia del manager user lo vamos a hacer envuelto en una función que va a ser asíncrona. Va a ser la función nuestra, va a ser asíncrona y esto va a ser así. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Para que se puedan ejecutar de forma síncrona, porque si no, no van a traer la información que necesitamos. Bien, lo primero que vamos a hacer para probar esto es const
users va a ser igual, lo podemos hacer con let, así lo podemos reutilizar. Let user va a ser igual a qué? Al await, y usamos nuestra instancia de manager users. Manager punto, y ahí me lo trajo, get users. Y a esto lo que le vamos a hacer es mostrarlo por consola y a ver qué es lo que nos trae. Users. Perfecto. Vamos a hacer la prueba. Hacemos node apps, hacemos la tecla para arriba lo trae, pero primero vamos a limpiar la pantalla con CLS. Bien. Si hacemos node app, fíjense que me trae el array vacío. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es trayéndome el return del array vacío porque el archivo todavía no existe. Nosotros no lo vamos a crear el archivo, sino que vamos a hacer que lo cree solo. Bien. Hasta acá estamos bien. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a crear un usuario const user, que va a ser igual a qué. Le vamos a poner un name, que va a ser Lucas, y un last name, que va a ser, vamos a ponerle Groll. Perfecto. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a agarrar users de nuevamente y vamos a decir que va a ser igual al qué? Al await manager, pero esta vez lo que le vamos a pasar es el create user. Y al create user lo que le vamos a pasar es nuestro usuario. ¿Ven la diferencia? Users, que son todos los usuarios, user es el individual. Y a esto lo que vamos a hacer es, lo vamos a, con alt y flechita para abajo, lo vamos a mover y vamos a mostrar todos los usuarios que me devuelve. Guardamos, ejecutamos y ahora fíjense que me trae el primer usuario y ya me creó el archivo. Muy interesante, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar y vamos a crear otro archivo, otro usuario más. Esto ya, si nosotros, este usuario, volvemos a correrlo, fíjense esto, qué es lo que sucede. Va a crear otro usuario más. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ninguna validación. Pero lo que sí podemos controlar es que el ID sí funciona bien. Miren, está perfecto. Bien, espero que les haya gustado. Ya se ha hecho bastante largo, pero denle me gusta, seguir en el canal, que vamos a seguir subiendo videos muy, pero muy interesantes. Muchas gracias.